ángulo es una figura formada por dos rayos que tienen el mismo origen. El instrumento para medir ángulos es el transportador. Los ángulos se pueden medir en tres sistemas: sexagesimal, que es el más común o el que usamos usualmente, que va a medir en grados, minutos y segundos; el cíclico, que también es común y lo solemos usar a veces, que va a medir en radianes; y el centesimal, que es el que va a medir en gradianes. Hay diversos tipos de ángulo. Primero vamos a ver la clasificación por su medida. Un ángulo nulo es aquel que mide 0 grados. Sus lados son coincidentes. Un ángulo agudo es el que mide más de 0 grados pero menos de 90 grados. El ángulo recto es el que mide 90 grados. El ángulo obtuso mide más de 90 grados y menos de 180. El ángulo llano o colineal mide 180 grados. El ángulo oblicuo no es recto ni múltiplo de un ángulo recto, es decir, no mide ni 90, ni 180, ni 270, ni 360 grados. Un ángulo completo o perigonal es aquel que mide 360 grados. Un ángulo convexo es el que mide más de 0 grados y menos de 180. Y un ángulo cóncavo es aquel que mide más de 180 y menos de 360. Otra clasificación es la que se tiene por el conjunto que forma con otro ángulo. Teniendo un ángulo alfa, aquel que junto con el ángulo alfa suma 90 grados se le llama complementario. Otro es aquel que teniendo un ángulo alfa va a sumar con ese ángulo alfa 180 grados. A ese ángulo se le va a llamar ángulo suplementario. Y tenemos uno tercero, que es aquel que teniendo un ángulo alfa y sumado con ese ángulo alfa va a sumar 360 grados. A ese ángulo se le va a llamar ángulo conjugado. Ángulos interiores de un polígono. Teniendo un triángulo con ángulos alfa, beta y gamma, los ángulos interiores de ese triángulo suman 180. Alfa más beta más gamma, los ángulos interiores del triángulo siempre van a medir 180. Esto es un teorema, esto quiere decir que lo van a cumplir todos los triángulos. Gracias a esto podemos decir que todo polígono se puede dividir en triángulos y entonces podemos conocer la suma de los ángulos interiores de cada polígono. Es decir, que con la ayuda del teorema de que todos los ángulos interiores de un triángulo vamos a conocer cuál es la suma de los ángulos interiores de cada polígono. Considerando a n como el número de lados del polígono, todo polígono se va a dividir en n-2 triángulos. Es decir, que el número de lados menos 2 van a ser el número de triángulos en los que se va a dividir el polígono. Por ejemplo, el cuadrado tiene 4 lados, n es igual a 4, por lo tanto se puede dividir en 4 menos 2. 4 menos 2 es 2, se puede dividir en 2 triángulos. Ahora, los ángulos interiores de cada del cuadrado van a sumar lo de 2 triángulos, es decir, 180 más 180, que esto nos da como resultado 360 grados. Esto quiere decir que los ángulos interiores del cuadrado van a medir 360 grados. Bueno, la suma va a medir 360 grados. Si el polígono es regular, todos sus lados van a medir lo mismo. Entonces, los ángulos interiores también van a medir lo mismo. En el caso del cuadrado, que es el que teníamos anteriormente, es un polígono regular. Sus ángulos interiores van a sumar 360 grados y entonces tiene 4 lados. Cada uno va a medir 360 entre 4, es decir, 90 grados. Aquí tenemos 3 ejemplos de ángulos interiores de los polígonos considerando que son regulares. Tenemos un cuadrado. El cuadrado tiene 4 lados. n-2 es igual a 4 menos 2, que es igual a 2. Se va a dividir en 2 triángulos. Ahora, la suma de los ángulos interiores va a ser 2 por 180, que es igual a 360 grados. Eso va a ser la suma de los ángulos interiores del cuadrado. Cada ángulo va a medir 360 entre el número de lados, que en este caso es 4, es igual a 90 grados. Ahora tenemos un polígono de 5 lados, es decir, un pentágono. n-2 va a ser igual a 5 menos 2, que es igual a 3. 3 por 180, que es lo que mide los ángulos interiores
del triángulo es igual a 540. Esto es la suma de los ángulos interiores del pentágono. Cada ángulo del pentágono va a medir 540 entre 5, es decir, 108 grados. De este lado tenemos un hexágono. El hexágono tiene 6 lados. n-2 va a ser igual a 6 menos 2, que es igual a 4. El hexágono se va a dividir en cuatro triángulos. 4 por 180, que es lo que mide la suma de los ángulos interiores del triángulo, es 720. Esto es la suma de los ángulos interiores de un hexágono. Cada ángulo va a medir 720 entre 6, que es 120 grados. Ángulos exteriores de un polígono. La suma de los ángulos exteriores de un polígono regular va a ser el ángulo conjugado de un ángulo interior multiplicado por el número de lados del polígono. Es decir, en el caso del cuadrado, el cuadrado tiene 4 lados. Sus ángulos internos miden 90 grados. El conjugado de uno de sus ángulos interiores es de 360 grados menos 90 grados, que es igual a 270 grados. 270 grados es el ángulo conjugado de 90. 270 grados multiplicado por el número de lados, es decir, 270 por 4 es igual a 1080 grados. La suma de los ángulos exteriores de un cuadrado es 1080 grados.